Ay, perdón, chicos. Muchas gracias por ingresar de nuevo. Olvidé decirles que estaba por terminar. Gracias por ingresar. Voy a esperar a los otros dos asistentes, me parece que eran, para continuar. Y si no, continúo en un minuto, ¿vale? Bueno, entonces ya les sigo. Entonces les decía que hay dos tipos de victimización. La primaria, pues habla sobre la experiencia personal, la víctima en función de las consecuencias iniciales de un delito, ya sea físicas, económicas o psicológicas. En este caso, pues es de acuerdo al delito. Si es algún robo económico, si es lesiones físicas, si es violencia psicológica intrafamiliar, pues psicológica. Es de acuerdo al tipo de delito. Y por regla general, pues se encuentran los programas de asistencia, de compensación, de auxilio, etcétera. En cuanto a la victimización secundaria, habla sobre las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, es decir, con la institución, con el Estado, en donde pues esta victimización secundaria pues en ocasiones suele ser más nociva que la primera. ¿Por qué? Porque ya existe un delito, por ejemplo, y todavía voy a la institución y se me revictimiza. Ahora bien, les mencionaba que en esta escuela positiva pues hubo varias especulaciones en el ámbito victimológico. Y Rodríguez Manzanera, pues también nos habla de esto, pero en cuanto a la victimización del delincuente, que es el tema a tratar en este segundo cuestionamiento. Para ello nos dice que la justicia penal está involucrado en ello y hay tres niveles. El ámbito legislativo, en el que se reconoce que las leyes penales son cada vez más abundantes y complejas, además de más represivas en suma y victimizan a mayor número de personas. Nos dice entonces que pues ya hay excesivos artículos impuestos como leyes implícitos en los códigos penales. Hay muchísimos artículos y esto sí es verdad. Son más complejos, vienen escritos a detalle cada uno y además en muchísimas ocasiones, pues la mayoría llevan a prisión, que en teoría esta parte o el encarcelamiento pues debería de ser uno de los últimos recursos. Sin embargo, pues en, al menos hablo de la parte México, pues es el primer recurso que se usa como prevención, por ejemplo. El segundo ámbito es el ámbito policiaco y pues nos dice que de manera, pues es preocupante porque de manera universal pues hay bastante ineficacia, corrupción y brutalidad policíaca. Muchas veces pues por la brutalidad policíaca incurren a las lesiones, tortura, y pues estamos violando, recuerden, a los derechos humanos. Aquí se encuentra la violación de los derechos humanos.
Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Toda esta parte de la victimización del delincuente, eh, no quiero que entre en un dilema de si estoy a favor o no en cuanto al tema. Estoy hablando únicamente y ensayo, esta guía es para argumentar respecto de estas son teorías, libros, etcétera, que nos hablan de, ¿vale? No significa que yo esté a favor o en contra. Em, bueno, después viene el ámbito judicial, en donde pues existen bastantes errores judiciales. Por ejemplo, la lentitud, el costo, la desigualdad de los ciudadanos, ineficacia, etcétera. Recuerden que la parte de la desigualdad se vio y si ustedes, de hecho, en el foro, bastantes de ustedes hablaron de la desigualdad eh, en cuanto al sistema judicial, ya sea por etnia, por género, por el ámbito económico, etcétera. Y bueno, en el último plano tenemos el plano ejecutivo, que habla sobre la pena de muerte, por ejemplo. Esta pena de muerte es vigente en otros países, al menos en la Ciudad de México, y me parece que en México en general no he checado todos los códigos penales de todo el país, por eso no quiero caer en un error. Así que hablo de la Ciudad de México, no se encuentra la pena de muerte. En otros países sí está, no en muchos de hecho, pero sí está vigente la pena de muerte. Y pues, eh, no solo está la parte de la prisión, de privar de la libertad, sino todavía también, pues, ejercito la pena de muerte, ¿no? La habilito para mi país. Este es un tema, esa parte es un dilema, pero bueno. Después, ahora sí, entonces encontramos al delincuente que en teoría es el victimario, es quien ejerce, muchas veces se convierte en una víctima institucional. Este es un resumen, vaya, de todo lo que mencionamos anteriormente, porque y en ocasiones puede ser por la marginación, la desigualdad. Eh, Existen bastantes sectores de la población en donde pues la desigualdad en salud, alimentación, educación, trabajo, empleo, vivienda, etcétera, nos llevan a pues no estar basándonos en las obligaciones del Estado, que en teoría serían los derechos fundamentales como seres humanos. Entonces, pues tenemos consecuencias, nos dice aquí, de un orden social patológico, es decir, que pues la sociedad, vaya, se encuentra enferma ante esta marginación. Y es por ello que, pues, muchos de los delincuentes, vaya, estos son factores, no determinantes, factores que pueden llevar a un delincuente a, vaya, cometer delitos y aún así ser víctima. Eh, en cuanto al Estado, recuerden que también, pues, muchas veces el Estado, antes que prevenir eh, a través de la raíz o por medio de la raíz del problema, pues únicamente reprime. Su manera de prevenir es reprimiendo. En este caso, y les vuelvo a mencionar muchas veces, primero es la prisión, lo que pues no sería de manera adecuada la raíz del problema, ¿no? No atienden a la raíz del problema. Eh, Esto ya se los mencioné. Y bueno, posterior a ello, tenemos algunas teorías de aproximación social y psicológica para la comprensión del comportamiento antisocial y delictivo. Tenemos algunos modelos explicativos y teorías de esta parte.
De primera instancia tenemos la teoría basada en el aprendizaje social. Dime, Claudia. Sí, maestra, gracias. Con respecto a lo que estaba usted mencionando de, bueno, así lo entendí. Digamos, una persona que comete un delito, digamos el robo, bueno, al momento que lo comete, que hizo el hecho delictivo, bueno, pues ya automáticamente se convierte en delincuente. Pero mm, retomando o tomando el punto de que este delincuente se le victimiza o se le revictimiza, yo me imagino este siguiente escenario. Si no, usted por favor corríjame, maestra. No sé, por ejemplo, se me ocurre a una persona que se mete a un centro comercial, a una tienda, y lo que roba, pues no es alcohol, no son cigarrillos, tal vez un paquete de salchichas, una leche, y pues la persona que lo detiene, pues, o la autoridad o la policía que tal vez lo detiene y no sé, lo pone a disposición, por lo que haya sido, tal vez finalmente, digamos, a lo mejor por una leche no se va a prisión, ¿no? Pero digamos, suponiendo que fuera ah, tal vez algo más elevado por su necesidad o por ya verlo como último recurso, es cuando yo pensaría que se le revictimiza porque tal vez ya no sería el Estado de Derecho, tal vez el de, no sé, el de no revictimizarlo por, ay, es que como que ya me enredé, ya no sé cómo explicarlo, tal vez el de no ponerse a preguntar o el de tenerse a preguntar la autoridad el por qué lo hizo, sino más bien ya lo hizo y tienes que pagar las consecuencias que yo, aunque no me guste, pues sí estoy de acuerdo porque pues cometió un delito, pero pues está revictimizando porque no lo hace por gusto, ya lo hizo por necesidad. Ese podría ser un ejemplo de revictimizar o de victimizar a un delincuente, licenciada. Gracias, Claudia. Mira, ahí hay varios puntos. Pusiste un buen ejemplo. Primero quiero aclarar que este delito pudiera ser, por ejemplo, por necesidad, porque robar una leche basándonos en delitos leves o graves, pues sería un delito leve a comparación de robar, por ejemplo, una joyería en conjunto con una asociación delictuosa, por ejemplo. Entonces hay que hacer esta distinción. En teoría, la persona o el delincuente lo hace por necesidad, pero se convierte en delincuente a cometer este delito que entra en robo, ¿no? Eh, no es que el Estado lo revictimice al no decirle, ay, ¿por qué robaste? No, aquí entraría antes de que se cometa justo este robo, que el Estado en teoría debería de evitar, por ejemplo, la marginación, la desigualdad antes de la comisión de los delitos. Es aquí cuando entra la parte que les dije, la obligación del Estado. La obligación del Estado antes de entonces era respetar, proteger, promover, satisfacer, etcétera, todas estas partes esenciales que tendríamos que tener como, como, como sociedad. Y entonces, antes de la comisión de un delito, el Estado está obligado a llevar a cabo todo eso que mencioné, proteger, promover, respetar, etcétera, nuestros derechos humanos por medio de la política criminal. Recuerden que la política criminal pues se enfoca en la parte de la prevención por medio de programas, por ejemplo, de programas en las calles. Tenemos las políticas que se hacen de prevención del delito, no sé, iluminando parques, incluso construyendo áreas de recreación, evitando la marginación. Eh, por ejemplo, eh, ¿recuerdan la parte de Iztapalapa?
que se cayó el metro de la línea 12, si lo recuerdan. Sí, profesora. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, una vez que se cayó el metro de la línea 12, muchos usuarios, y a mí me sorprendió porque yo no vivo en Iztapalapa, que mucha gente decía en las noticias, es que esta parte del metro me hacía sentir privilegiado. ¿Por qué? Porque yo en Iztapalapa no tengo un metro, no carecemos de, por ejemplo, del metro, carecemos del metrobús, etcétera. Yo no sé muy bien, la verdad, qué transportes hay en Iztapalapa, pero leí las noticias, bueno, vi las noticias, perdón, y muchos de ellos decían, de verdad me hacía sentir privilegiado este transporte público, menos marginado. Que el gobierno, que el Estado provea de servicios públicos para toda la sociedad y toda la población, ayuda a o evita, por ejemplo, la delincuencia. Pareciera que esto no es tan importante, pero en realidad lo es. Que a mí no me dejen en la periferia, que no me sienta marginado, es de gran utilidad también para la prevención de la delincuencia. No sé si quedó un poco más claro, Claudia. Sí, licenciada, gracias por su... Sí, o sea, bueno, lo que estoy entendiendo es que la finalidad de las políticas públicas es esa, hacer un mundo inclusivo, ¿no, maestra? Sí, Ajá, con lo que está usted mencionando, yo recuerdo hace unos años haber visto en el Estado de México una escuela, y ya digamos, le llamamos siglo XXI, ¿no? Pero no tiene mucho tiempo que viene el Estado de México, una escuela con piso flor de tierra, con tabiques, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman esos cuando, bueno, no recuerdo el nombre, cuando no tienen ni cadenas ni traves, inclusive el techo era de cartón, ¿no? Entonces, es donde exactamente ahí el Estado queda de ver a su población, maestra. Pero sí ya me quedó más claro, maestra. Muchísimas gracias. gracias, Claudia. Sí, en efecto, o sea, también la educación, pues sería un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. Y ahí estamos careciendo entonces de, porque no me están dando ni siquiera la instalación, pues, adecuada, ¿no? Para que finalmente, recuerden que también tenemos libre albedrío, ¿no? Esto no nos exenta de la comisión de un delito no nos dice cometan un delito porque no estás en las condiciones adecuadas. Tenemos el libre albedrío también, nosotros también tenemos la capacidad de decisión. Sin embargo, todos estos pudiesen ser factores. Por eso mencioné hace un momento. Esto no quiere decir que yo esté a favor o en contra, ¿vale? Quiero que tengan todas las herramientas para entender ese aspecto. Ahora bien, también tenemos diferentes teorías, por ejemplo, la basada en el aprendizaje social, que nos dice que Puello y Bandura nos dicen que esta teoría pues, es una de las más explicativas del comportamiento antisocial. Y aquí se las voy a dejar leer y yo les voy a dar un resumen de... eh, esta teoría nos dice que nosotros aprendemos e imitamos comportamientos. Por ejemplo, mi núcleo familiar se dedica a cometer robo en el transporte público. Y esto es lo único que yo aprendí. Yo aprendí de mi familia eso nada más porque es a lo que se dedican. Entonces se transmite de manera generacional. Toda la familia entonces comete robo en transporte público. Desde pequeños, Piaget dice que nosotros imitamos. Si pueden ver, muchos de los niños imitan conductas e incluso aprenden palabras. Hay muchas familias que noto que dicen groserías eh, para que el niño las diga, ¿no? Y después se quejan de que el niño las dice.
Esto es imitación. Un niño va a imitar desde pequeños, entonces nosotros como humanos imitamos conductas, palabras, etcétera. Y a partir de ahí, pues entonces por eso hablamos del aprendizaje social. Yo aprendo por medio de la sociedad en la que me desarrollo también. Nuevamente repito, nosotros, a pesar de lo que aprendamos, etcétera, pues tenemos también el libre albedrío ya cuando crecemos. Yo hablé de niños. Sin embargo, nosotros cuando vamos creciendo, recuerden que nuestro lóbulo frontal se desarrolla, que es en donde rige el juicio, y a partir de ello, nosotros vamos a poder decidir si algo está bien o mal. Así que son teorías para comprender este aspecto. Finalmente, aunque yo haya aprendido algo por medio de la sociedad, de mi familia, patrones o comportamientos antisociales, conductas delictivas y demás, siempre está la parte en la que yo trato de explicarme si algo está bien o mal. También tenemos la teoría basada en la ruptura de vínculos sociales con los y las normas convencionales. Entonces, aquí habla de la parte del sujeto asocial. Si recuerdan, el sujeto asocial es aquel que no convive con los demás o con la sociedad. Entonces, a través de que yo no convivo con los vínculos sociales, con las normas y demás, pues comienzo a cometer hechos antisociales, delitos y demás. Esta es otra teoría. Ahora bien, también tenemos la parte de la prevención del delito en un accionar coactivo. Primero vamos a definir qué es delito y Molina nos dice, qué es prevención, perdón, y Molina nos dice que consiste en preparar o disponer lo necesario anticipadamente para evitar un riesgo o la materialización de un determinado evento en el futuro. En nuestro caso, la prevención sería la suma de políticas tendientes a impedir el surgimiento o avance de la criminalidad. Es aquí cuando les decía que tratan de impedir a través de la prevención la criminalidad y también el avance de la criminalidad. Pero como pueden ver, cuando ya tratan de prevenir el avance de la criminalidad, es cuando ya recurren a la prisión. Casi siempre se recurre a la prisión y para ellos es tratar de prevenir la criminalidad. Yo no estoy en contra de la prisión, sin embargo, sí es el último recurso para la prevención. Es más bien un control social, me parece. Entonces, sí tengan en consideración que la prevención se trata de impedir antes de que ya esté. Esta es para que no suceda. Mira, aquí lo dice. Y pues para ello se tratan de pues hablar de varias leyes que vienen aquí escritas, la ley de la Guardia Nacional, del uso de la fuerza, nacional de registro de detenciones, etcétera. En donde pues se trata de que el Estado de Derecho y la justicia sea necesaria para garantizar una seguridad pública y proteger a la población. Es aquí cuando se habla del marco de la legalidad, del respeto de los derechos humanos, de una buena política criminal que involucra una prevención adecuada para evitar pues problemáticas y que la dignidad humana pues no se dañe. Y entonces aquí tenemos un módulo de evaluación y seguimiento de la consolidación del sistema de justicia. Este se encuentra en las 32 fiscalías estatales con 57 variables y 10 indicadores estratégicos, donde se encuentran diversas carpetas de investigación, además de la resolución de las mismas. No solo se habla de, ay, se hizo esto, no.
se tiene que demostrar que hay resolución de estas carpetas de investigación. Además de, no solo se habla de este aspecto, sino también de las sentencias condenatorias, por ejemplo, de las medidas cautelares y del porcentaje de internamiento de imputados en prisión preventiva. Esto es por medio del Estado. Y también hablamos de la factibilidad que la delincuencia se logre evitar mediante el compromiso social desde el punto de vista de la criminología crítica. Anillar se mencionó a lo largo de el ensayo, que es una gobernadora del estado, aquí está mal escrito, pero es una gobernadora que se llama Lolita y su apellido es Anillar. Y nos dice que la participación ciudadana desde la criminología crítica no es vista como elemento de represión comunitaria, sino como una puerta abierta a respuestas más humanísticas, más sociales. Además de estar en sintonía con el ejercicio de la democracia participativa, socializa al Estado y estatiza a la sociedad. Entonces, nos dice que la criminología crítica pues es de gran apoyo para el Estado, y no solo para el Estado, sino para la sociedad, además de poder establecer un control dentro de, pero en el ámbito de los derechos humanos. Así que esta parte pues es con base a la parte de la sociedad. Nosotros como sociedad podemos evitar que se sigan cometiendo más delitos a partir de que nosotros mismos nos pongamos límites unos a otros sin, obviamente, atacar a nuestros derechos humanos. Y bueno, esta última parte habla sobre la desburocratización del control, perdón, en donde nos dice que hay que facilitar y fortalecer la organización y solidaridad, perdónenme, comunitaria. Entonces, esto apoya a que pues la gente entre en un sentimiento de pertenencia. Si yo soy solidaria, tengo un cuidado vecinal y demás, me siento en pertenencia en una comunidad. Esta parte, de hecho, se mencionó en la teoría de desvinculación social. Como pueden ver, es importante crear vínculos sociales sanos. También habla sobre el mejoramiento de los espacios públicos, disminución del miedo al delito, facilita el conocimiento de los modos de producción delictiva en cada zona. Entonces nos van a hablar sobre los delitos que se cometen, pero que tampoco vivamos con miedo. Sí saber, pero no infundir el miedo entre nosotros. Seguridad y vigilancia, además de acción policial. Los ciudadanos que colaboran con la policía y desestimula las brutalidades policiales. Este es pues una búsqueda y un modelo que se solicita. Ahora bien, además del contenido, les agregamos fuentes confiables para su ensayo. Ustedes pueden basarse en estas fuentes para que puedan realizar su ensayo. Además de la parte del contenido de las unidades, si gustan consultarlo, pues ahí las tienen, ¿vale? Ahora bien, también les dejo esta parte de recomendaciones para realizar su ensayo. Recuerden considerar los requisitos de forma que ya se habló. Ya mencionamos que es una introducción. Recuerden que es la parte inicial del texto que resume lo que va a venir en el desarrollo. Aquí ustedes podrán notar en la guía que les puse una sugerencia de extensión de
cada aspecto a desarrollar. Por ejemplo, máximo una cuartilla. En el desarrollo vamos a responder a las preguntas antes señaladas. Recuerden que a manera de ensayo o de prosa. Entonces, argumenten y traten de hilar las oraciones. Sugerencia de extensión. Aquí agregamos mínimo 5 cuartillas. Sin embargo, si les parece excesivo, no tengo ningún inconveniente, ¿vale? En cuanto a las conclusiones, nos dice que pues tienen el objetivo de retomar ideas o de sintetizar los puntos que ustedes consideraron más relevantes, que es a mí lo que me interesa, ¿vale? Como máximo 2 cuartillas. Y en cuanto a las referencias bibliográficas, recuerden que esta parte va en formato APA en su 7ª edición. Para mí, solamente esta parte es la importante, que las referencias la pongan en la parte final de su documento y que también citen si copian y pegan algo, tal cual pudieron notar en este contenido en el desarrollo de esta guía. Se encuentran las citas, ¿vale? Entonces, una vez que citen, también agregan referencias en este orden. Información del autor, apellido, coma, inicial del nombre del autor, punto. Y si hay dos autores, pues también lo agregan con la conexión y o con la conjunción y, seguido de un punto. Después van a poner la información de la fecha entre paréntesis seguida de un punto. La información del título, ya sea en negritas o en cursiva. Después, seguida de un punto, nuevamente, van a poner la información de la fuente o la edición. Esto es los 4 elementos básicos de la referencia y son los que a mí me importan, ¿vale? En el formato es aquí donde nos dice Claudia que si es con Arial, que si hay una sangría, etcétera. Para mí no es tan importante esto, solamente que sí lo agregan en la parte última de su ensayo, ¿vale? Y bueno, aquí vienen las citas, cómo hay que hacerlas. Recuerden que hay citas textuales, que es en donde ustedes ponen exactamente lo que dice el autor. Hay citas parafraseadas, en donde ustedes cuentan con sus palabras lo que dice el autor, y la narrativa basada en el autor, que es conocida porque comienza, perdón, de la frase que van a agregar con el nombre del autor. Por ejemplo, agregan el párrafo y después ponen el nombre del autor y la fecha y ponen, él dice que o afirma que. Esta es la narrativa. También tenemos la parentética o la cita en paréntesis, que es basada en el texto. Ustedes agregan primero el párrafo que toman o el texto que toman y al final agregan el apellido del autor seguido de la fecha al final del párrafo. Y aquí, por ejemplo, tenemos que pueden incluir la página de donde toman esta referencia. Aquí tenemos ejemplos de referencias, por ejemplo, si es de un libro, si es de una revista, si es de un video de YouTube, si es de una página web. Estos son los que se considere más importantes para la guía. Este es el ejemplo que les mostré de un inicio, que son los elementos básicos para referenciar. Si ustedes consideraron una revista, un video o una página, pues también aquí pueden checar cómo se agrega, ¿vale? Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que se consultaron para hacer esta guía. Pues esto es la guía y es el material que les voy a hacer llegar para que puedan realizar su actividad. Es en apoyo. Si ustedes tienen más elementos a incluir o algunos menos y obviamente no la quieren hacer tan extensa, está bien. Les di la sugerencia de mínimo 6, 7 páginas.
para su actividad. Ustedes lo consideran, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora, gracias. Perfecto. No, profesora. ¿Seguros quedó claro? Pues parece que no, licenciada. Oiga, bueno, una pregunta. Respecto al tema de actividad integradora, ¿nos va a hacer el favor de darnos otra clase o ya sería con esta profesora nada más? No, Claudia, gracias por preguntar. De hecho, voy a realizar una sesión. Aún no me indican qué día de manera exacta. Me parece que va a ser el lunes o el martes de la siguiente semana, de manera conjunta con todos los demás grupos, no solo con los que yo llevo a cargo, sino con todos los grupos de la licenciatura, de la asignatura de antropología forense, por si gustan asistir y tienen dudas, el día lunes. Ahora bien, además voy a dar una sesión de cierre retomando temas de esta actividad de las sesiones pasadas y de dudas. Si tienen dudas de manera específica, también me gustaría que por favor me las hagan saber. Esa sesión de la haré el día jueves de la siguiente semana para que por favor me hagan saber si tienen dudas, si quieren hablar de un tema que tal vez no está implícito en las unidades o que no se mencionó, pero que está relacionado con la asignatura. Por favor, esta invitación se las haré llegar, espero que a más tardar el día de mañana, ¿vale? De la sesión del día lunes o martes, de acuerdo al día que me la pongan, ¿ok? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Pues entonces, si no tienen más dudas, chicos, chicas, les agradezco mucho su asistencia. Espero que les sea de utilidad la sesión y la guía. Y pues les deseo mucho éxito en su actividad, así como en las actividades que tengan pendientes. Les invito a realizarlas. Este es el momento adecuado para que no se sientan presionados si tienen atraso. ¿Ok? Pues tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto si desean asistir a la siguiente sesión. Tengan una excelente tarde y pues nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias, Gracias, maestra. profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego. Gracias.